Muy bien, siguiente pregunta. Por aquí delante, por ejemplo. Hello. First of all, I'd like to congratulate you because I loved the movie yesterday, so it was awesome. Thank you. And Jennifer, this is a question for you. I would like to know what is the particular message that you think that the Hunger Games is giving, because I got that it's trying to initiate a revolution against the higher classes, against the political classes, because I don't know if you're aware of the situation of Spain right now. The current government is reducing in sanitary system, in healthcare and education. It's going cutting down. We have 27% of employment. So would you suggest to Spanish people to rise against the government like Katniss did? Do you want to spark a rebellion in Spain? Now think about this. I'm going to help her. Think about this for 1 second, real quick. Just before. I think that there are a lot of different messages in the movie that different people can take away. I think that there's a message of family and love. I think that there's a message of bravery. And, you know, we live in a world where history repeats itself, where people have constantly had to fight for their freedom. But I think that this is a very different world. And everyone in this movie, including Katniss, as upset with the government as she is, as tired of the treatment of everyone in her districts, she's very aware of the consequences of war. The strongest message for me when I first read the books was how powerful just one voice can be. And we're living in a world now where everyone has a voice. And you know, we have social media, so it doesn't matter who you are or how much money that you have, you can have a voice. I mean, we find out about things that are going on in the Middle East because people have cell phone videos and they put it on Facebook, and everybody is very aware. I am not going to suggest a rebellion in Spain. I'm going to step back on that one. And No, but I'm going to add something too. I think what's important to me in the movie is the idea of the consequence of war that Jennifer just talked about briefly. To me, that's the overarching message in all of the books. And so at times, you know, a rebellion may be needed and things may be bad and something needs to change. But I don't think that idea can be truly idealized in any kind of a clean way. And I think what I like about the movie is that it makes you think and makes you understand that even if it is needed, there's going to be loss, there's going to be consequences, there's going to be damage, people are going to be changed. And so it's not as clean as some people might like it to be. Bien, la pregunta fue, para Jennifer, ¿qué mensaje crees que transmite o sale de esta película? Parece que está hablando de una revolución contra las clases dominantes, las clases ricas. No sé si conoces la situación en España, que están con recortes en educación, en el sistema sanitario, en tantísimas áreas, 27% de paro. ¿Qué piensas? Josh entonces añade que sí, eso, ¿por qué no instigas una revolución en España? Y es cuando se marchaba Jennifer. Pero entonces Jennifer se pone a responder y dice, bueno, yo creo que hay distintos mensajes aquí. Hay mensaje de familia, hay mensaje de amor, hay mensaje también de valor, pero creo que en nuestro mundo la historia se repite y obviamente para conseguir la libertad muchas veces hay que luchar. Pero en la película está claro que todo el mundo, más Katniss, están cansados del gobierno y cuando ella va a su distrito, pues obviamente puede apreciar todas las consecuencias de la guerra. Entonces para ella el mensaje, yo creo, dice ella, el mensaje es cuán poderosa puede ser una sola voz en una sociedad. Ahora, por ejemplo, todos podemos tener voz gracias a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido
ocurrido y está ocurriendo en el Oriente Medio, pues nos enteramos gracias a Facebook y a Internet y todo lo que se está publicando. No estoy, desde luego, abogando por una revolución en España, desde luego. Entonces, añade el director. Bueno, yo creo que lo que es importante de esta película es que transmite un mensaje acerca de las consecuencias de la guerra. Obviamente, hay momentos en los que se necesita una revolución, se necesita una rebelión, se necesita un cambio, pero a veces se idealiza eso, porque esos cambios muchas veces significan unas consecuencias tremendas en pérdidas de vidas y destrucción y demás, y creo que ese es el mensaje que se transmite. Bien, ahí en el fondo esos dos, empezamos con uno y después el otro. Bueno, las dos últimas preguntas. Hola, mi pregunta era para la productora, o si alguien quiere añadir algo más. Los Juegos del Hambre inició una moda por los futuros distópicos, los futuros grises, pesimistas, que parece que está dando mucho juego. Yo quería saber cuál es el encanto de este escenario, qué atractivo tiene. Okay, this is for Nina, the producer. And the question is, lately there's been somewhat of a fashion going on, a trend of having movies that look at a future that's very bleak, that's very gray, that's very pessimistic. What do you think the attraction is of this type of film today? I think material like Hunger Games and some of the other books and films that explore these darker possibilities, I think they're a reflection of a world which, for our country at least, America, we've been at war for over a decade, and I think that a decade of war has taken its toll. I think these books are very much about what that toll is and the scars that those soldiers carry. I think also that young people have anxiety about the future that we've created for them, and whether that anxiety is about the future of the planet, the future of the economy, and or the future of just whether we will look after each other. I think that these books speak to some anxiety and sorrow that exists for many people, for many readers, for young people, and not just for young people. But I think there's also a fair amount of hope that, as Jen said, that every voice does count, and that those who refuse to be counted out can still make change happen. Bien, creo que The Hunger Games y otros libros y películas pues, que examinan estas posibilidades más oscuras del futuro, en parte tienen la influencia de lo que nos ha pasado en Estados Unidos, que llevamos una década de guerra. Y eso obviamente pues, tiene su impacto, un impacto sobre la sociedad, después las heridas que han sufrido todos los soldados que han ido y han vuelto. Y todo esto produce una ansiedad acerca del futuro, una ansiedad acerca del planeta, el futuro del planeta, acerca del futuro de la economía. Y la pregunta es si en el futuro nos vamos a cuidar los unos de los otros o no. Yo creo que esta ansiedad y esta tristeza entre no solamente los jóvenes, sino gente de todas las edades, es algo que está muy presente, pero a su vez creo que hay esperanza. Como dijo Jennifer, pues esa posibilidad de que todas las voces cuentan es muy importante, y creo que demuestra que el cambio sí que puede ocurrir. Y la última pregunta. Sí. Mi pregunta también es para la productora, es ¿hasta qué punto ha tenido que controlar al director con el tema de la violencia la película? Perdón, ¿hasta qué punto qué? No te he oído. ¿Hasta qué punto ha tenido que controlar al director con el tema de la violencia en las secuencias finales? ¿Y por qué ninguna de las películas de los Juegos del Hambre viene en 3D, ya que es una moda y me ha sorprendido que una saga tan chula como esta no tenga ninguna? Las dos para el director. Vale, both questions for you, Francis. First of all, did you have to control any of the violence in the in the movie in general, but especially in the final scenes? Was anyone, telling you to tone anything down, or did you have total freedom for that? No, nobody told me to tone anything down. I think,
for me, again, a lot of what the movies and stories are about the consequence of violence. And so that is what I was really interested in. So I was much more interested in the emotional impact of the violence and the loss and the consequence of it, as opposed to the sort of graphic, maybe shocking or gory quality. I wanted to feel the emotion of it. And so because of that, or I would come up with creative ways of seeing the violence so that we could feel it, and not just get shocked or disgusted by it in any way. And I think that's really my approach to the violence, and I never felt any kind of restrictions from anybody. Bien, no, nadie me dijo que aflojara ni mucho menos con el tema de la violencia. Para mí es la consecuencia, la historia de la película es acerca de esa consecuencia de la violencia. Y a mí lo que me interesa es el impacto emocional de la violencia. No me preocupa tanto el aspecto más de gore y de escenas gráficas donde se ve mucha violencia, sino a mí lo que me interesa es cómo la gente puede sentir la emoción de esas escenas, de esas situaciones de violencia. Por lo tanto, tuve que ser bastante creativo a la hora de establecer unas situaciones en las que el público pudiese sentir esas emociones, pero sin tener que sentirse pues, con asco por escenas de violencia. Nadie me hizo cambiar absolutamente nada y creo que eso es mi respuesta. Bien, the second part of the question, why not in 3D? There's so many pictures coming out today in 3D. None of these, the Hunger Games, neither of the two, were in 3D. Why? I think 3D was never a question in this. What really interested us was IMAX and the idea of being able to open up the aspect ratio when going into the arena. It seemed like there was a perfect thematic moment for the aspect ratio to open up and for the audience to be as immersed in this new world as Katniss and the other characters. I love the format of IMAX. The 70mm film is just beautiful. I mean, it's a little troubling to shoot with those cameras. They're very loud and very bulky, but it was fun. And then just internally, I know Nina and I have gone back and forth and just debated about 3D and whether it's just another format or another option. Or if somehow that kind of a presentation just might not meld perfectly with these stories. We haven't really been able to sort of land on anything in any solid way in terms of a 3D presentation of these stories. Que referente a lo de 3D, bueno, para nosotros nunca era cuestión de hacer 3D o no, sino nosotros directamente quisimos orientarlo hacia IMAX. Pensábamos que esa proporción que se consigue en un cine IMAX pues era perfecto para la arena cuando van a luchar en el lugar de, bueno, en este caso la jungla. A mí me encanta trabajar con 70 milímetros, películas de 70 milímetros de IMAX, aunque es bastante engorroso, hace mucho ruido, es difícil, es muy aparatoso, pero lo pudimos hacer bien y en algún momento Nina y yo sí que hablamos de la posibilidad de 3D, pero estuvimos buscando las posibilidades donde realmente podía encajar mejor y realmente no llegamos a encontrar algo que realmente fuese perfecto para encajar en 3D. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros, por vuestras preguntas y gracias a nuestros actores, el director y la productora por acompañarnos. Vamos a darles por favor un gran aplauso a los cinco. Thank you all very much for being here with us. Y os recuerdo a todos que se estrena el día 22 de noviembre. Y bueno, pues gracias en nombre de Iwan por haber estado aquí con nosotros. Buenas tardes.